Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Y espero que muy bien. Hoy les voy a pasar esta clase. Entramos ya en el campo, no solamente del sistema del patrimonio cultural en Argentina, y todo lo que estuvimos viendo de las instituciones, del marco de las leyes y de la construcción de comunidades patrimoniales. Que sería como la visión más actualística que tenemos de la cuestión. Hoy nos vamos a meter un poco más lo que en el proyecto de patrimonio cultural se entiende por productos de interpretación. Es decir, que tanto en la producción patrimonial como en la interpretación, es decir, poder transmitir, comunicar la importancia o el aprendizaje, el aprovechamiento de cuestiones patrimonios culturales. Bueno, vamos a ver entonces un gran pensador que fue un guardaparque, y como él nos lega 6 principios, y a partir de ello, entonces, trabajamos con las cuestiones intrínsecas de la comunicación. Asimismo, nos vamos a meter en algo que también les pasé un ejercicio por el campus, del foro, que se dirige hacia desarrollar nuestras capacidades de descripción. Es decir, tanto la producción como la interpretación también están intercaladas por nuestras capacidades de describir los objetos, los bienes, los paisajes. Justamente la tarea que les había dejado sobre la montaña que se mueve, y cómo eso se relaciona con la significación cultural, damos de lleno justamente en ese tema. Vamos a avanzar. Acá. Muy bien. Freeman Tilden vivió casi 100 años y trabajó en el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. Inspiró con eso a generaciones de museólogos y museógrafos de todo el mundo, y continúa siendo hoy, a pesar de tanto tiempo que ya pasó, todo un referente definitivo para la interpretación del patrimonio. Tilden se convierte en una especie de gurú de la teoría de la interpretación del patrimonio, justamente porque en su actividad, estando en el Parque Nacional, va a tratar bueno, de plasmar esa comunicación de la importancia de los parques, de la vegetación, de los senderos, y va a justamente revelar el significado de esos bienes en relación al visitante que es el observador. Es decir, va a tener en cuenta tanto el mensaje del emisor como el receptor, pero más que nada va a desarrollar eso que hace que tenga que ver con la interpretación, en tanto que se corporizan en el interno, ¿no? Para eso, este, mediante la exposición de objetos originales y también facilitando el contacto directo con el recurso mediante el uso de elementos ilustrativos, eh, se trató de transmitir los hechos, ¿no? Es decir, que tanto el saber como el conocimiento en Tilden permite identificar los principios de lo que él llamó la interpretación del patrimonio. Y aquí lo vemos, ¿no? Una edición, la tercera edición de Interpreting Our Heritage, que retratada por un paisaje montañoso con algunos árboles, y el trabajo fue también traducido a muchísimos idiomas. Por ejemplo, aquí podemos verlo en alemán, donde el patrimonio cultural se entiende como un patrimonio transmisible, es decir, el legado natural y cultural. Y cómo transmitirlo, es decir, en la centralidad del concepto de la interpretación, ¿no? Este, Además, hay que decir que en la interpretación se junta, como dije al principio, el concepto de producción.
Es decir, la producción del patrimonio se refiere tanto a los eventos de su momento, ¿no? Podemos pensar en la casa natal del general San Martín, en Yapeyú, y ahí hay algo que es de ese momento, y la investigación también de ello es parte de la producción del patrimonio, porque en la documentación, como siempre decimos, tanto se trata de relevar el estado de un bien, pero a su vez conocer las causas que lo llevaron a su propia constitución, a todo lo que pasó a través del tiempo. Justamente eso es lo que los intérpretes van a tratar de transmitir. Así que en esa interpretación están estos 6 principios, los principios fundamentales, podemos reducir a 3 o ampliarlos a 15, pero que en prima tilde en estos 6 principios son estos. Hay que relacionar el patrimonio. Si no se relaciona, es externo. Es decir, que el visitante, el que viene a conocer, un estudiante de una escuela, tiene que tratar de relacionarse. Si no, no tiene ningún sentido. No se va a reproducir ese patrimonio, va a seguir así. O al revés, se va a perder. Segundo principio. La información por sí misma no es interpretación. Y ahora vamos a ver a lo largo de la clase cómo entonces la interpretación va a elaborar la información y que hay diferentes instancias de transmisión de esa información. Pero la interpretación es una revelación basada en la información, es decir, que uno tiene que presentar justamente de manera interactiva, para eso está el intérprete, o la interpretación no verbal, ¿no? De qué manera se revela la información y pasa a tener más importancia, ¿no? El tercer principio dice que la interpretación es un arte, y todo arte puede ser enseñable. Es decir, que esto mismo, para un lugar o para aquellos objetos que no hemos considerado aún como patrimonio, podemos investigarlos, podemos producirlos y a su vez esa interpretación se puede conformar como un arte, ¿no? El cuarto principio es el objetivo principal, que es la provocación, no la mera instrucción. Es decir, provocar en el otro las ganas de conocer, el suspiro de decir, ah, esto es así, o qué increíble que sea así, ¿no? Todo esto que estuvimos viendo en las primeras clases con eh, la cueva de las manos, y las técnicas de producción, y cómo ese mensaje se transmitió a lo largo de 8.000 años de familias y familias y familias que iban a ese lugar, ¿no? Es decir, que la provocación tiene que ser algo que llame, que entusiasme. Es decir, el entusiasmo es parte justamente de la transmisión interpretativa. Por eso, la interpretación, en el principio 5, debe presentar un todo, debe referirse al lugar, el sitio y el momento donde ocurre la interpretación, pero a su vez dar la historia y todos los fundamentos que llevaron a esta decisión. Finalmente, el punto 6 destaca Tilden que la interpretación debe ser apropiada a cada edad. Es decir, no hacer un material para adultos y lo demás se deriva de ello. No, sino cada edad, cada porción generacional tiene una manera de comunicarse y hay que conocerla para aquello que en educación, en pedagogía se llama eh, transposición didáctica. En este caso, lo tenemos que pensar para el público al que va dirigido. Así que en términos generales podemos decir que la interpretación se basa en estos 3 pilares: la relación con el visitante, la revelación de la información y la provocación para generar entusiasmo justamente en la valoración, ¿no? En la experiencia de vivir y de participar en lo patrimonial. Pero bueno, podemos decir que en términos generales lo que buscamos con la comunicación, la interpretación, la producción del patrimonio cultural es contribuir a conocer y apreciarlo de mejor manera el patrimonio natural y cultural.
contribuir al desarrollo local sostenible, contribuir al desarrollo de la población autóctona o contribuir a la educación ambiental también de la misma población. Es decir, que esas finalidades tienen que tener objetivos y a su vez estimular y ampliar conocimientos, siguiendo actitudes favorables, que en este caso, como ven en esta tabla, esto está dirigido hacia el turismo, ¿no? Que los turistas pasen más tiempo en el municipio, que tengan puestos de trabajo, que aprovechar los recursos patrimoniales de forma sostenible, animar un comportamiento positivo en relación a las zonas protegidas, ¿no? Es decir, toda una cuestión que puede ayudar a preservar la identidad cultural y a su vez, como son estas recomendaciones, incluir a los habitantes del municipio, sensibilizando, en fin, de la importancia de la protección del medio. Pero esto es básicamente contrario a lo que vimos recién de Mantille. Esto es una declaración de buenos deseos, nada más. Lo interesante es ver que si ponemos dos extremos, ¿no? De qué manera esto puede influenciar sobre la gestión y preservación de un bien patrimonial, podemos ver que hay una total influencia o una ninguna influencia. Es decir, la información, la consulta, la decisión compartida, la acción compartida, los apoyos, los intereses de la comunidad, puede tener que ver entonces con una mayor necesidad de educación o comunicación o con una menor necesidad de ello. Esto lo veo ahora, nuevamente, y les puedo decir que va a depender, ¿no? De quién es la comunidad de intereses que se reúne y si hay necesidad de educación o no hay necesidad de educación. Es decir, que cómo participamos tanto en la interpretación, pero en la vida comunitaria, va a definir los alcances justamente de desarrollar un planteo más amplio. Por eso es que hablamos de gestión institucional de patrimonio cultural, que, como hemos visto, tiene que ver con los museos, la conservación, con la comunicación, y que puede haber interpretación personalizada, guiados o atendidos, excursiones o caminatas interpretativas, que a su vez pueden tener medios interpretativos fijos, o también la interpretación puede ser no personalizada, es decir, que hay exposiciones o elementos de representación y comunicación fijos que permitan acercarse justamente a una colección, una muestra, sin necesidad de participar en una visita guiada o una actividad especial, no dirigida. Porque eso es lo que tenemos generalmente nosotros. Aquí estoy mostrando unas fotos de nuestro Museo Arqueológico de La Boca, y que es un montaje muy particular, porque como ven no hay mucha luz natural, estamos abajo de una casa de madera, espacio conocido como casa bajo casilla, y por atrás, organizamos casi como un espacio por atrás de la casa de madera, los vecinos, el predio lindero, edificaron el material y entonces pudimos conformar un espacio con una especie de pasillo. Entonces, podemos decir que tanto desde las infografías y objetos, como estuvimos viendo, y las cuestiones interpretativas, siempre buscamos estrategias de comunicación de los muebles y de los inmuebles, ¿sí? Por eso es que hoy también estoy pasando una tarea que es la tarea de escribir un objeto, un objeto. Aquí vamos a ver algunos objetos, digamos, cuatro casos, y vamos a empezar por, bueno, las formas de las botellas de vino, ¿no? Este dibujo, que es tan interesante, plantea, por un lado, en la línea superior, la evolución de las botellas en cuanto a su forma. En el siglo XVII, el siglo XVIII, desde 1600 a 1700, con unos formatos que empiezan como las botellas
con forma de cebolla, hasta las troncocónicas verticales, ¿no? Que se van a sistematizar de esta manera porque la misma técnica de la producción, primero la disponibilidad de los artesanos que saben trabajar con los vidrios, luego el desarrollo de herramientas específicas, van entonces a ir dando un tipo de botella que hoy nos acostumbramos a tener, y vamos a ver la línea de abajo, generalmente en los supermercados chinos, en los supermercados está el formato de botella de Burdeos, que pueden ver acá. La de Borgoña, del vino de Borgoña, ya no se ve mucho, eh, bueno, los espumosos sí tienen una forma específica. Es decir, que acá los objetos nos están transmitiendo dos formas de acercarnos a ellos, que son básicamente la antigüedad, el desarrollo técnico, y luego la identidad de los productos en sí mismos, ¿no? Fíjense, tenemos de la Provenzal o los vinos dulces, que tienen un tipo de botella más fina, el Oporto o el Jerez, es una botella más robusta, mayor base, y entonces podemos describir estos objetos en esa función. ¿Cómo los interpretamos? Bueno, va a depender del caso que nos toque, ¿no? Es decir, ya sea de investigación, o de transmisión, hasta un sommelier sabe que tiene en sus manos, al agarrar una botella, en una parte de la historia del patrimonio cultural. Por eso podemos ver una botella en cuanto a su anatomía, ¿no? Sus formas, es decir, la boca, el bollete conforman lo que sería el pico, y donde va su sistema de cerramiento, tanto por corcho como puede ser también por un tipo de sigilo, ¿no? Luego tenemos el cuello, los hombros, el cuerpo y el pie, donde justamente en la base se puede observar en este caso también como una especie de burbuja que se eleva dentro de la botella, que es el llamado decantador, pero que tiene su origen en la forma técnica de elaboración de la botella. Es decir, que ahí es donde el artesano soplaba con la caña de manera artesanal, manual, el vidrio, la burbuja de vidrio, y le iba dando forma justamente al contenedor. Es decir, que en esta anatomía de una botella podemos eh, transmitir justamente acá a los amantes del vino este, la historia de un objeto cotidiano. Ahora les voy a mostrar un caso especial que tratan estas piezas. Son los famosos eh, piezas arqueológicas que componen la colección de la sala precolombina del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Las piezas son conocidas como suplicantes y corresponden a la cultura alamito del noroeste argentino que se desarrolló justamente hacia el año 500 antes, así, perdón, entre el 300 y el 100 antes de Cristo, es decir, hace mucho tiempo, ¿no? Suplicantes este, han sido tomados como un paradigma del arte amerindio. Son de roca, de piedra pulida, tallada y pulida, un alto de unos 40 centímetros y un ancho de 20. Son del periodo formativo inferior, es decir, son de las primeras sociedades que van a estar desarrollando la vida sedentaria y a su vez agricultora, es decir, de lo que en Europa se conoce como el Neolítico. Bueno, son figuras antropomorfas, ven que están como mirando, puestas así, mirando hacia el cielo y con las manos, tomándose las manos y suplicando, ¿no? Entonces sería la interpretación que fue, y que se difundió aún hoy en día. Pero claro, nosotros nos encontramos con esta otra pieza que no tiene la misma factura, sin embargo tiene el tamaño, materia, eh, y también, las oquedades, los orificios, ¿no?
Sin embargo, lo encontramos en otro sitio, no un sitio arqueológico del noroeste, sino en un conventillo del barrio La Boca, y tenía pintada la camiseta del Diego, el número 10. Es decir, nos planteó otra problemática. Planteó una problemática que la relacionamos con la identidad boquense, la identidad ceneice, y para ello tomamos entonces el ejemplo de Rubén Rodríguez Ponciolo, que giró por todo el mundo con su camiseta de Boca. Acá lo vemos en la muralla china, o acá en el Louvre, al lado de la Mona Lisa, ¿no? Es decir, que aquí nos preguntamos eh, más por la identidad anexa, superpuesta a este suplicante, que a el suplicante en sí mismo. Pero bueno, ahí está, eso es por ejemplo, un objeto, entonces, que hay una descripción arqueológica y hay una reapropiación identitaria cuando se le pintó la cabeza. Muy bien, el caso 3 se trata de otra pieza encontrada también en un conventillo en el barrio La Boca, y es un diente de cachalote. Saben que estas ballenas, son llamadas sperm whale en inglés, fueron muy buscadas durante la época en que el combustible para la iluminación de las ciudades y las casas se hacía con velas y con aceite. Para ello se usaba aceite de ballena. Entonces, todo el Atlántico Sur y el Océano Pacífico se convirtieron en lugares de caza de ballenas en gran escala. Ah, por eso es que tenemos Mocha Dick o Moby Dick, también la historia de los pesqueros, los balleneros de Nantucket que dieron la vuelta a Cabo de Hornos. Y en este caso, nosotros relacionamos este diente de cachalote y su talla inclusiva, que es un pingüino rey, está tallado, y hay otros ejemplos justamente de este mismo tipo de artesanía que hacían los balleneros, en este caso con un barco noruego. Decimos que rememora la tradición de la Guardia Real Noruega, cuya mascota es un pingüino rey. Entonces, ¿el pingüino rey tiene que ver? Sí, bueno, el Aptenodites patagónico es el pingüino rey, es el segundo pingüino más grande después del pingüino emperador. Vive en el Antártico y donde están las zonas de los vientos del oeste. Anida en la bahía, también en Isla Grande de Tierra del Fuego, en Chile y en islas cercanas a América del Sur, África y Asia. Asimismo, como les digo, hay un pingüino de ellos que cada año la, este, el ejército noruego le rinde homenaje y que tiene un cargo. Es el Sir, el señor Nils Olaf, y es la mascota y coronel en jefe de la Guardia Real del Rey de Noruega. Este es el mismo pingüino que vimos tallado ahí. Es decir, que nos resta establecer la relación que ven aquí, que es militar, identitaria entre Noruega y el barrio La Boca, un barrio portuario donde los noruegos también navegaron y los balleneros también pasaron por allí. Otro caso es este que tenemos aquí. Es un Moai Cava Cava, es decir, es una figura, es una pieza eh, tallada en una costilla de ballena que tiene los cuatro rostros de figuras y también los ojos están hechos con vértebras de tiburón. Como dice acá, Moai Cava Cava es una escultura ritual de Rapa Nui, en la isla de Pascua, y que representa a los ancestros protectores llamados Era o Kahu, Kahu y Make Make, eh, en, en la dispersión y en la historia de esta isla, la isla de Rapa Nui, que es una de las más aisladas del mundo. Aquí nuevamente nos encontramos entonces con un caso marítimo, portuario, en el barrio de La Boca,
y que nos permitió justamente tomar contacto con la comunidad Rapa Nui en Chile, que nos ayudaron a identificar. Un caso más es esta hada, también encontrada en el barrio de La Boca, en este caso una donación de un artista. Se trata de una fundición de pequeño tamaño de una obra de Art Nouveau, donde se retrataban a las hadas, a las fairies, había un revival de la vida en los bosques europeos, y que influenció entonces tanto a la arquitectura como a las artes europeas, y de esa manera llegó también esta nuestra. Muy bien, vimos que tenemos estas descripciones de objetos, que son más de contexto, ¿no? Pero también hay yacimientos, sitios y paisajes. Esta infografía lo que está indicando es un resumen de la información sobre el pecio, es decir, los restos de un barco naufragado hallados en Puerto Madrid. Y hay una serie de dibujos, de reconstrucciones y algo de información dura. Entonces, podemos dividir esta infografía en la parte superior, cuentan el hallazgo, cómo se investigó, cómo se va a preservar. La línea central, cronológica, sería una línea del tiempo, y abajo una línea más técnica de cómo sería la nave, qué contenía, y eso es la importancia de la descripción. Eh, a mí, en términos generales, me parece bien esta infografía. eh, Tiene algunos puntos más fuertes que otros. La representación gráfica de cómo se abandonó la nave, qué pasó a través del tiempo hasta llegar a esta serie de columnas bien grandes y las máquinas viales de construcción arriba. Abajo podemos ver la forma que tenía esa nave, las dimensiones, el ancho, el largo, cómo estaba colocada, cómo era su confección, ¿no? Y las cosas que traía. En cambio, en esta otra infografía, que la anterior salió publicada en un portal y luego no se difundió mucho. En cambio, esta infografía está permanentemente en el sitio de la vía pública, que pueden ver los transeúntes, y básicamente representa un conjunto patrimonial que es conocido como el Sanjón. El Sanjón de Granados, la calle Defensa, entre la calle Chile y la avenida Independencia, en San Telmo. Y reúne lo que en este caso se representa un sitio idea, ¿no? Esa es la definición de su productor, ¿no? Es decir, es una reutilización de viejas viviendas en el casco histórico de la ciudad en una forma que acrecienta los valores ocultos. No es un fin en sí mismo, sino el reflejo de una filosofía basada en una escala de valores, no circunstanciales, sino fundamentales, aquellos que están justamente ocultos, ¿sí? Los valores ocultos. Esta filosofía acompañada de pasión e ilusión, ha generado este objeto singular que muestra la simbiosis del pasado con el mundo del mañana. Su director, su creador, su director de obra de construcción, su sponsor o comitente de investigaciones arqueológicas en San Telmo, entonces armó un sitio que es la casa mínima, que lo tenemos en este costado, luego el Zanjón mismo, fíjense que acá hay un subsuelo muy grande y hay varios túneles que pasan por abajo de otras casas que no están retratadas acá, pero que tuvieron que dar permiso a pasar por abajo de sus casas, y una serie de salones grandes acá para fiesta, obviamente, ¿no? Pero bajo estos lemas, ¿sí? Hablando de la simbiosis del pasado con el mundo del mañana, o de la escala de valores no circunstanciales sino fundamentales, y de la reutilización de viejas viviendas en el casco histórico de la ciudad. Yo creo que estas tres oraciones son lemas que pueden funcionar como hipótesis,
sobre qué es lo que está pasando con el patrimonio cultural en San Telmo y sus habitantes, ¿no? Acá podemos ver, entonces, un sitio donde se enmarcó la historia y donde funciona comercialmente para el turismo los fines de semana, abierto todos los días para hacer visitas guiadas, y luego se sustenta con eventos especiales, como pueden ser presentaciones de productos de empresas, reuniones empresariales, hasta congresos y obviamente con un salón tan grande de fiestas, cumpleaños, salón de 15 casamientos, todo esto, que es lo que económicamente eh, hace posible su mantenimiento. No su producción. La producción siempre fue un misterio para nosotros de dónde salía la plata para estar construyendo. Esto llevó más de 20 años, edificarlo y consolidarlo de esta manera, al punto que luego también siguió su línea eh, administrativa buscando que se les desgraven los impuestos. Y entonces de 7.000 metros cuadrados que conforman el complejo, no pagan impuestos en varios rubros porque justamente conservó el patrimonio y presenta contraprestaciones para el sistema patrimonial educativo de la ciudad. Y tenemos el último caso, que es este, que es un plano hecho por la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, un plano que tendrá ahora unos 4 años, pero plantea un recorrido por el Matanza Riachuelo a través de sus bienes del patrimonio histórico y cultural de la Cuenca Baja. Y para ello, entonces, mapea puntos importantes, en rojo, puntos, monumentos y sitios históricos protegidos por ley, y en puntos amarillos, los puntos de interés. Y aquí entonces, a simple vista, con estos puntos rojos y amarillos, vamos a ver cuáles están protegidos y cuáles son de interés, ¿no es cierto? Pero si nos acercamos un poco más a la visión del dibujo, vemos que su lenguaje es de un estilo naif, si se quiere, donde se resaltan algunos colores, se tergiversan otros, el color del riachuelo y del río de la Plata, en este color celeste, bueno, ya plantea un objeto de deseo más que una realidad. No está describiendo algo de manera certera, sino que está privilegiando la información contextual de los bienes que están aquí representados para plantear un recorrido. Tanto Puente de la Noria, y esquematizados como eh, esquemáticamente en su escala y limitación, como Puente Alsina, Puente La Carra, las Torres de Agua, las chimeneas, este, de la zona industrial de Avellaneda, el Coloso. Aquí hay un edificio que está planteado para la UNDAP, que finalmente no fue, sino que es, bueno, pasó a ser un sitio del sistema judicial, las barracas, Caminito, los remeros, las grúas y, por supuesto, el puente Nicolás Avellaneda y el complejo patrimonial de Quinquela Martín, ¿no? Quinquela, el Museo Teatro Quinquela Martín y el Hospital y Escuela Benito Quinquela. Que con estos ejemplos, lo que estuvimos básicamente viendo, es algunos ejemplos de interpretación y también de descripción, la producción justamente del patrimonio cultural.